vuelta con este especial, ¿cierto? Tras la juramentación del ahora presidente estadounidense Donald Trump, para eso y para analizar también cuáles fueron las frases más preocupantes, más polémicas o que podrían preocuparnos más desde acá, desde América Latina. Estamos ya con el analista internacional del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, quien está ya con nosotros para analizar parte del primer discurso de Donald Trump como presidente. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Paloma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Alberto, me imagino que pudiste escuchar al menos parte de las primeras palabras de Donald Trump. La verdad es que cuesta discernir entre cuál de esas pudiese ser la más preocupante, ¿o no? Porque habla acerca de la migración, habla también acerca de el crimen organizado, además menciona que, por ejemplo, va a dejar de reconocer al género, a otros géneros que no sean ni el masculino ni el femenino, por otra parte. ¿Cuál de todas las declaraciones es la que a ti más te llamó la atención? Bueno, ciertamente este discurso era esperable que tuviese ese impacto. Después de todo, estamos hablando del primer discurso de su segundo mandato en la ceremonia inaugural. Y dijo cosas que la verdad eran esperables dentro de todo. Los temas que tú mencionas, sin duda que van a acaparar, si no es que están acaparando ya la atención de los medios. Pero a mí me parece particularmente relevante la decisión de incorporar a los carteles del narcotráfico dentro de la lista de grupos terroristas. Eso es poner a los carteles del narcotráfico mexicanos, colombianos o de cualquier otra nacionalidad en el mismo paquete donde está Al Qaeda, el Estado Islámico, etc. Y eso implica un cambio importante en la estrategia de Estados Unidos. El combate al narcotráfico, al crimen organizado, históricamente se ha realizado a través de gestiones como por ejemplo la cooperación entre las policías de ciertos países y las de Estados Unidos, la infiltración de estas organizaciones criminales, la búsqueda de sus fuentes de ingreso y del manejo de sus dineros, etc. Pero cuando pasa al listado de grupos terroristas, hemos visto cómo Estados Unidos ha actuado, básicamente enviando drones con proyectiles para acabar o con las bases, las instalaciones, los campos de entrenamiento o directamente con los cabecillas de esos grupos. Y eso podría significar que el día de mañana hubiese drones equipados con proyectiles volando sobre México, sobre Colombia u otras áreas de América Latina. Y eso implica un ingreso, ¿verdad?, no autorizado necesariamente a ese tipo de países. Hay otra parte de su discurso que llama también la atención, Alberto, que tiene que ver con la parte en la que menciona el Canal de Panamá, porque anteriormente, antes de asumir, él había dicho que no descartaba la vía armada para volver a tener el Canal de Panamá, ¿cierto? Y ahora esta vez lo menciona en su discurso, en su primer discurso como presidente, o sea, no deja de ser importante que él lo tenga tan presente como tema, y además con un afán. En algunas partes, algunos analistas hablaban un poco expansionista, porque hablaba también de recuperar quizás otros territorios. ¿Cómo podemos tomar este mensaje de Donald Trump? Bueno, él vuelve sobre algo que ya había dicho, que es el tema de recuperar el control de Panamá, del Canal de Panamá. Hay que recordar que el Canal de Panamá, a partir del acuerdo Carter-Torrijos de los años 70, estableció un cronograma para entregar el manejo, la conducción, la administración del Canal de Panamá a los panameños. Y en ese contexto, lo importante aquí es que en el fondo significaría dar de baja un acuerdo, un tratado firmado entre los dos países que está vigente. Y, a renglón seguido, cómo o de qué manera Estados Unidos podría recuperar plenamente el control del Canal de Panamá. Parece difícil si no fuese a través del uso de la fuerza. En ese aspecto, lo más probable, pienso, descartando el uso de la fuerza militar, es que Trump busque presionar al gobierno panameño para lograr más ventajas, beneficios, tarifas más bajas cuando los barcos estadounidenses de carga, de pasajeros o de guerra crucen o utilicen el Canal de Panamá, más que efectivamente tomar el control o retomar el control de este cruce que es tan estratégico entre el Atlántico y el Pacífico.
¿Tú crees entonces que más que nada es un mensaje como para que Panamá comience a tomar ciertas medidas más que algo que se va a concretar? También considerando que una vez que le preguntan anteriormente acerca de este tema, él se refiere a Panamá y Groenlandia como en un mismo paquete y dice eso, que claro, que no puede descartar la vía armada para volver a, volver a tener el canal de Panamá y para poder tener Groenlandia en este caso. Sí, me parece que ese tipo de declaraciones, más que tener un destino comunicacional, periodístico, lo que hace es enviar un mensaje muchas veces a las autoridades de los países involucrados. No me cabe la menor duda que esos mensajes fueron directamente hacia la presidencia de Panamá y a la jefatura de gobierno de Dinamarca y al gobierno autónomo de Groenlandia. En ese aspecto, me parece que Trump va a ir efectivamente generando instancias de presión o de negociación para lograr lo que quiere. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos porque Trump en muchos aspectos es impredecible. Sí. Pero lo que sí vimos durante el primer gobierno fue que muchas veces hacía declaraciones muy extremas para finalmente lograr lo que él quería, pero de una manera más simple. Uno recuerda, por ejemplo, la forma en que se refería al gobierno norcoreano y finalmente logró una serie de reuniones con Kim Jong-un y así otros temas. Trump es muy diestro, es muy hábil en la capacidad para escalar temas que se vuelven una crisis y después él salir entregando algún tipo de solución que desescala la crisis a una situación de mayor normalidad. Por otro lado, me gustaría también mencionar, en la ceremonia no deja de llamar la atención, ¿cierto? Que en la primera fila estaba su familia, por supuesto, como suele ser, pero en la segunda estaban los llamados varones de la tecnología, si quisiéramos llamarlo así, ¿cierto? Elon Musk, que sabemos que va a tener un papel protagónico dentro de su gobierno, que se podría quizás incluso entender su presencia ahí, sí, pero al lado de él estaba Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Meta. también de Instagram, de Meta exactamente, y por último el dueño de Apple. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este guiño, el de haberlos tenido ahí tan adelante, tan presentes en esta ceremonia? Mira, si esto hubiese ocurrido varias décadas atrás, a comienzos quizás del siglo XX, habría tenido a Ford, digamos que en ese minuto tenía un rol tan importante en la fabricación de autos. Trump está apostando porque en estos 4 años la industria estadounidense viva una especie de rejuvenecimiento que recupere visibilidad y competitividad a nivel mundial y en ese contexto las grandes figuras de las empresas tecnológicas hoy día son las que tienen ese protagonismo. Sabemos que evidentemente Elon Musk es de origen sudafricano, pero no obstante eso hemos visto cómo él se convirtió en uno de los principales apoyos para la campaña de Trump, le donó $26 millones, lo entrevistó personalmente en la red X. Entonces, en ese contexto, la presencia de esas figuras no es accidental, es un guiño hacia ellos mismos al decirles ustedes van a ser parte de este cambio, de este proceso, de esta repotenciación de la industria tecnológica estadounidense en pleno siglo XXI. De modo que tiene todo el sentido del mundo que ellos hubiesen estado presentes ahí hoy. De hecho, más adelante que algunos presidentes como Javier Milei, o sea, tampoco deja de ser la importancia del lugar donde se les coloca. De hecho, a propósito de esto, vamos a revisar las declaraciones de Elon Musk a través de su red social X, de la cual también es dueño. Si me ayudan desde dirección, porque yo acá no veo nada, pero es parte de las declaraciones, ¿cierto?, del multimillonario Elon Musk. Ahí estoy tratando de leer, me voy a acercar un poco porque yo desde acá, Alberto, te comento que no veo mucho. Pero, claro, lo que hace es republicar entonces un Twitter del ahora presidente Donald Trump, donde dice America is back, y él, claro, lo repostea y pone yes. Él, la verdad, ha estado muy presente, ¿cierto?, en esta campaña, sobre todo. Él fue parte también de esta recaudación millonaria para su campaña. Va a tener un rol protagónico en lo que es quizás la gestión del presupuesto. Hay algunas personas que dicen incluso que Elon Musk podría ser un peligro dependiendo de qué tan cercano va a estar dentro del gobierno de Donald Trump. ¿Qué crees tú con respecto a eso? Bueno, efectivamente, Elon Musk va a encabezar junto con otro importante millonario de ascendencia india
esta agencia u oficina nueva que va a ser básicamente la Agencia de Eficiencia Estatal, que no existía hasta ahora y que técnicamente no es parte del gabinete, por lo tanto no necesita ser ratificado por el Congreso. Se supone que van a ser de algún modo una serie de asesores que van a asesorar al gobierno entregando informes y ese tipo de cosas. Ahora, ¿hacia dónde se va a encaminar eso? Es la gran pregunta. Tal vez a la reducción del tamaño del aparato estatal, tal vez, por ejemplo, a la privatización de la NASA, no lo sabemos ahora. Pero lo que sí está claro es que Trump tiene muy presente a la figura de Elon Musk, figura que ciertamente es controvertida dentro y fuera del mundo de la tecnología. Si uno lo ve, por ejemplo, las declaraciones del antiguo asesor de Trump, O'Bannon, ¿verdad?, que dice que va a ir a la Casa Blanca a sacar a Elon Musk de ahí, y que en el fondo hay una lucha entre este antiguo asesor, incluso mentor del movimiento MAGA de Trump versus la figura de Elon Musk. Algunos lo ven como una amenaza a lo que pueda hacer en términos de aconsejar a Trump, sugerirle de qué manera podría esto cambiar la estructura del gobierno estadounidense y sobre todo enfocado en el ámbito de la alta tecnología, que sabemos que está teniendo un impacto muy fuerte a través de la inteligencia artificial y otras áreas, y que ciertamente puede generar cambios profundos y darle una ventaja, por ejemplo, a Estados Unidos frente a otros países del mundo, o transformarse en un peligro. Exactamente. De hecho, hay un momento en su discurso en el que Donald Trump menciona que quiere poner una bandera estadounidense en Marte, llevar los sueños de los estadounidenses hacia Marte, y la reacción de Elon Musk es clara, o sea, reacción eufórica, aplaudiendo, impresionado también un poco, se veía como si él no hubiese sabido acerca de eso, lo que habla de que seguramente el gobierno va a estar mucho más involucrado en la carrera espacial también. Bueno, hay que recordar que durante el primer gobierno de Trump fue él quien dio el puntapié inicial al programa Artemisa, con el cual Estados Unidos busca volver a la Luna en los próximos 2 o 3 años. Y eso ya está andando. La primera misión Artemisa ya se realizó, está en vistas de confirmar la fecha para la Artemis 2, que va a ser un viaje tripulado, que no va a alunizar, y para finalmente dar paso a la tercera etapa de este proyecto, en donde sí vamos a ver, o deberíamos ver, el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna. Sí, Alberto, te voy a interrumpir un segundo solo para que veamos en vivo la imagen de Donald Trump que está firmando entonces su decreto presidencial. Al parecer, escuchemos un poco. The next one will be, excuse me, the next one will be 47 sub-cabinet level appointments, sir. But you don't have to sign 47 companies. Sub-cabinet level appointments, sir. But you don't have to sign 47 companies. Thank you, sir. Now 31 acting designations and appointments to effectively take control of the government. Let's do that. Yeah, that's important. That's important, isn't it? Anita. We have 15 commission chairman and acting chairman appointments. Send it. Commission chairman and acting chairman. He was #1 at Harvard also. You know that? Good counsel. They have something in common. Thank you, sir. Lastly, we have a proclamation ordering that on all future inauguration days, including this inauguration day, that flags shall be flown at full mast. Very important. It was a beautiful place to have under the sound. It was a beautiful place to have an inauguration tonight. The sound was so good. The temperature was 72 degrees, but the sound was so good. Maybe something to think about.
Thank you. Okay? It's nice to meet you. Thank you very much. There we go. Like that. All right. See you. Thank you, Mr. Thank you, President. sir. Mr. President, did you have a good meeting with former President Biden? Very nice. Very nice. It's a beautiful custom. Mr. President, It goes back as long as helicopters. Before that, it was a stagecoach. But I thought it was beautiful. Thank you. Great job. Great job. Thank you. Check. Mr. President, do you have any reaction to the pardons President Biden did at the last minute? Well, I'm not Estamos going to revisando discuss. entonces ahí las imágenes, ¿cierto?, de Donald Trump, cómo firma ese documento que oficializa su regreso a la Casa Blanca en compañía de J.D. Vance, su vicepresidente, quien está ahí justamente cerca de él. Este es un paso súper tradicional, algo que faltaba dentro de esta ceremonia, ¿cierto? Ahora se podría comenzar a dar paso a las celebraciones. Hay diferentes bailes que están programados, también fiestas. Vamos a estar atentos a eso mientras seguimos comentando con Alberto Rojas acerca del contexto internacional que va a ser sin duda muy importante durante este segundo mandato. Si hablamos, por ejemplo, de Vladimir Putin, él antes incluso de que asumiera Donald Trump lo felicitó primero y después dijo que él estaba abierto a quizás encontrar junto a él una salida al conflicto con Ucrania. También anteriormente Donald Trump había mencionado durante su campaña que él podía terminar durante su primer día, de hecho, este conflicto. ¿Qué tan probable lo ves tú? Bueno, ciertamente durante la campaña él dijo varias veces que podía terminar con la guerra en Ucrania en solo 24 horas, pero nunca explicó cómo. En las últimas conferencias de prensa que dio antes de asumir este segundo mandato, él se refirió nuevamente al tema de Ucrania, diciendo que probablemente le va a tomar algunos meses en vez de 24 horas y que esperaba que al menos fueran algo así como menos de 6 meses. Aquí hay que considerar que Trump ya desde el mismo minuto en que ganó la elección en noviembre del año pasado, comenzó a actuar no como un presidente electo, sino casi como un presidente en funciones. No solamente definió a su gabinete, sino que también a figuras clave como enviados especiales a distintos conflictos. El ex general Kenneth Kellogg es actualmente el enviado especial del gobierno de Donald Trump a la guerra en Ucrania. Y lo que ha trascendido, porque hay que decir que han sido trascendidos, es que el plan de paz para Ucrania involucraría que Rusia se queda con la península de Crimea, se queda con el 20% de territorio ucraniano que conquistó desde el 2022 a la fecha, Ucrania no entra a la OTAN y además comienza un levantamiento paulatino de las sanciones económicas que actualmente pesan sobre Moscú desde el 2022. Es decir, un escenario en el cual Ucrania, el país que fue agredido e invadido de manera ilegal por Rusia, es el que de algún modo paga el costo de la guerra, versus el país que fue el agresor. Ahí todavía queda la gran interrogante de cuál sería, si efectivamente esos trascendidos coinciden con el borrador, o al menos la primera versión de este plan de paz, si acaso el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky estaría de acuerdo en eso. Es probable que no. Y ahí la pregunta es si acaso Trump forzaría a Ucrania a aceptar estos términos, por ejemplo, cortando la ayuda militar y económica que le ha estado entregando desde el inicio de la invasión. Si así fuera, evidentemente Ucrania quedaría con menos capacidad para resistir, digamos, el empuje, la invasión rusa que se ha mantenido, a pesar de que ha habido momentos en que pareciera que se ha estancado. Y de manera tangencial significaría que el peso del apoyo a Ucrania ya caería directamente sobre los aliados europeos. Por lo tanto, es tan importante el cuándo puede terminar la guerra de Ucrania, así como el cómo puede terminar. De hecho, tenemos parte de las declaraciones de Vladimir Putin. Te invito también a ti a escuchar a Alberto. Vemos la declaración del reciente elegido presidente de los Estados Unidos y de los miembros de su equipo sobre el deseo de restablecer los contactos directos con Rusia, que no fueron interrumpidos por nosotros, sino por la administración saliente. También escuchamos su declaración sobre la necesidad de hacer
todo lo posible para evitar la Tercera Guerra Mundial. Ciertamente acogemos con beneplácito esta solicitud y felicitamos al presidente electo de los Estados Unidos por haber asumido el cargo. Hay declaraciones también de Volodymyr Zelensky, que dice que la investidura de Trump fue un día de cambio y esperanza, claro, porque sabemos que Joe Biden estaba, la verdad, bastante comprometido con la lucha que está llevando a cabo Ucrania en Rusia, y no sabemos si es que va a ser así con Donald Trump, considerando que la parte republicana nunca ha estado muy a favor de invertir tanto en esa causa, sino que, por ejemplo, mencionan que ese dinero se debiese invertir en la causa migratoria. En efecto, tanto Trump como su vicepresidente J.D. Vance, el propio Marco Rubio, ahora secretario de Estado, han sido particularmente críticos con esta estrategia del gobierno de Biden de ayudar con equipamiento militar, entrenamiento y ayuda financiera a Ucrania. Por lo tanto, ese ha sido un temor constante en Kiev, debido a que efectivamente un cambio en esa política puede determinar no solamente el fin de la guerra, sino la manera en la que termina, y si acaso aquí lo que vamos a ver es un país invasor que paga un precio por haber iniciado la guerra, o por el contrario, vemos al país invadido cargar con el costo de este conflicto. Lo que pase con Ucrania va a ser sumamente importante porque va a sentar un precedente. Y si el precedente es que Estados Unidos quiere desvincularse de este tipo de conflictos, cosa que Trump ha dicho en todos los tonos, pero que además no le importa tanto cómo termine la guerra, con tal de que termine y que Estados Unidos deje de gastar millones de dólares, bueno, eso puede ser una muy mala señal, un muy mal mensaje para otros aliados, por ejemplo, los aliados europeos en la zona, para países en Asia como Japón, Corea, Taiwán, y ahí queda de algún modo comprometida la credibilidad de Estados Unidos en términos de salir a proteger, a ayudar a sus aliados, independientemente de dónde se encuentren. Eso claramente va a tener un impacto en la imagen y en la percepción que tenga la comunidad internacional de este nuevo Estados Unidos que comienza hoy. Sí, claro. Además, si seguimos hablando de cómo pudiese afectar esta investidura de Donald Trump en el mundo, no podemos dejar de mencionar lo que está pasando en Medio Oriente, ¿cierto? Justamente días antes ocurre lo de este acuerdo de tregua que comenzó recién. Vamos bien, se entregaron rehenes de lado y lado, pero es un acuerdo bastante frágil que puede terminar en cualquier momento. Hemos visto ahí bastantes hostilidades. ¿Cómo crees tú que puede afectar a este conflicto la juramentación del día de hoy de Donald Trump? Bueno, Donald Trump ya tuvo un involucramiento indirecto en el acuerdo de este principio de alto al fuego a través de su enviado especial a la región, ¿verdad? Steven Witkoff, y quien efectivamente tuvo conversaciones con el primer ministro Netanyahu y que de algún modo ayudó a empujar este acuerdo que ha comenzado a permitir la liberación de los rehenes que estaban en manos de Hamas. Hay que señalar que este acuerdo, si uno lo lee, es prácticamente igual al que propuso Joe Biden en mayo del 2024. Entonces aquí, ¿qué es lo que cambia? ¿Quién está en la Casa Blanca? Hay que recordar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, históricamente se ha llevado mal con los gobiernos demócratas, como fue el caso de Obama o Biden, y que por el contrario, durante el primer gobierno de Donald Trump se llevó muy bien, al punto que incluso Estados Unidos estuvo dispuesto a mover la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén. En ese aspecto queda claro que Trump tiene un nivel de influencia, de acuerdo, de diálogo mucho mayor con Netanyahu de lo que había tenido Biden. Y esa es la gran diferencia, y por eso esto se concreta a pocos días de que Trump asuma su segundo periodo presidencial. En gran medida porque él además quiere ir despejando el horizonte de conflictos que para él son distractores. Los grandes temas, como lo planteó en el discurso de esta mañana, son básicamente el tema interno, en términos de seguridad fronteriza, control migratorio, reactivación de la economía, que no está tan mal, hay que decirlo, y impulso muy fuerte al ámbito empresarial, productivo. Y a nivel internacional,
el foco está puesto en quien considera que es su principal rival enemigo, que es China. El resto, para Donald Trump, son elementos que entorpecen su trabajo y por eso los quiere resolver lo más pronto posible al inicio de su nuevo mandato. De hecho, tenemos parte de las declaraciones de Benjamín Netanyahu con respecto a la asunción de Donald Trump. Te invito a escuchar. Tengo confianza en que completaremos la derrota de los actos terroristas de Irán y aseguraremos una nueva era de paz y prosperidad para nuestra región. En nombre de la gente de Israel, también quiero agradecerle por sus esfuerzos y ayuda en la liberación de rehenes israelíes. Estoy ansioso de trabajar con usted para devolver los rehenes restantes, para destruir las capacidades militares de Hamás y su control político en Gaza, para asegurar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. Bueno, también podríamos hablar de un Benjamín Netanyahu que está bastante complicado, o sea, hace 15 meses prácticamente que todos los fines de semana primero salían las familias de los rehenes, ¿cierto?, a pedir que Benjamín Netanyahu hiciera algo para que ellos regresaran a sus casas, pero después poco a poco se le fue sumando más y más población que salía a las calles más que nada a protestar en contra de su gestión. Sí, en el caso de Netanyahu lo que vemos es lo siguiente. Él ha conducido esta guerra como jefe de gobierno durante 15 meses, ¿verdad?, con un resultado de prácticamente 46.000 palestinos muertos y una crisis humanitaria de proporciones. En ese contexto, en la medida que este acuerdo, muy frágil, por cierto, de alto al fuego evoluciona, recordemos que esto considera 3 etapas, y que la primera va a durar Alberto, 6 discúlpame semanas. que te interrumpa, pero tenemos que ir a una pequeña pausa. Vamos a separarnos un par de minutos y seguimos conversando. Discúlpame, vamos y volvemos. En este especial, después de que Donald Trump vuelve oficialmente a la Casa Blanca, estábamos hablando con Alberto Rojas también, analizando diferentes temas, ¿cierto? Sobre todo varios de las circunstancias y las cosas que nos preocupan que él mencionó por lo demás en su primer discurso. Estamos revisando también imágenes en vivo, ¿cierto?, de cómo se desarrolla la ceremonia ahí en Washington, D.C. Mientras retomamos el hilo, Alberto, acá el sistema, ¿cierto?, tiene las pausas establecidas, por eso fue de un momento a otro que tuve que hacer la pausa, te pido disculpas por eso, pero estábamos analizando acerca de cómo podría influir la llegada de Donald Trump en la imagen de Benjamín Netanyahu, porque Benjamín Netanyahu, la verdad, ya podríamos decir que estaba bastante cerca de dejar el poder, no porque él quisiera, sino porque la verdad es que la aprobación iba bastante abajo y era algo que seguía incrementándose con el paso de los días. Sí, efectivamente, antes del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, Benjamín Netanyahu estaba bastante complicado. Por un lado, acusaciones de corrupción, por otro, la controvertida y polémica reforma al Poder Judicial. En ese contexto se produce este ataque que inicia esta guerra. El punto, como te decía, es que este acuerdo de paz, este acuerdo de cese el fuego, este acuerdo de alto al fuego, que es muy frágil, va moviendo todo este escenario hacia un eventual fin del conflicto, a pesar de que esto va a ser largo. La primera etapa está considerada en 6 semanas y son 3 etapas, y probablemente la tercera va a ser la más difícil, básicamente porque ahí se va a negociar o se va a establecer quién y cómo va a gobernar Gaza a partir de ese momento en adelante. El gobierno de Netanyahu ha dicho que no desea que Hamás o lo que queda de Hamás vuelva a ser el gobierno de Gaza. Tampoco ha hablado de la posibilidad de que la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno legítimo palestino y que gobierna parte de Cisjordania, se haga cargo de Gaza. Entonces la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de Gaza? El punto es que mientras más cerca estemos de ese fin de la guerra, más cerca estamos también de un momento que va a ser clave para el gobierno o el futuro del gobierno de Benjamín Netanyahu. La investigación parlamentaria
respecto de por qué se produjo el ataque terrorista del 7 de octubre del 2023. ¿Por qué el gobierno de Netanyahu no hizo algo para prevenirlo? ¿Cómo no pudo impedirlo? ¿Qué fue lo que falló? Etcétera. Y frente a eso, la perspectiva es altísima en términos de que esa investigación finalmente culmine con su renuncia al cargo y tal vez el fin de su carrera política. Veíamos también la presencia, sobre todo durante la ceremonia, de la derecha más radical, ¿cierto? Él hizo invitaciones bastante claras, dirigidas, una de ellas a Javier Milei. Y eso también es un punto importante a que comentemos, Alberto, ya que América Latina, la verdad, nunca ha tenido mucho protagonismo en el gobierno de ninguno de los presidentes de Estados Unidos. La verdad, ha tenido un papel muy secundario, por no decirlo menos, ¿cierto? ¿Cómo crees que América Latina podría quizás resaltar un poco con la llegada de Donald Trump al poder, sobre todo considerando la cercanía que tiene con personajes como Nayib Bukele o Javier Milei? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, América Latina ha dejado de ser prioridad para Estados Unidos prácticamente desde el 11 de septiembre de 2001, cuando comenzó la guerra contra el terrorismo y Estados Unidos se enfocó en los grupos yihadistas y en la guerra en Medio Oriente y Asia Central. En ese contexto no hay gran interés tampoco de parte del gobierno de Trump en América Latina. Probablemente lo que más le interesa es el tema de la situación fronteriza con México, incluso más que México en sí. Además está el hecho de que, claro, invita a Javier Milei y al presidente Bukele, porque son figuras con las cuales siente afinidad en términos políticos y que parecen compartir muchos aspectos de su mirada. También hemos visto en el pasado una relación muy estrecha con Milei, en la medida que ha viajado a Estados Unidos a conversar con él, y Trump le ha respondido muchas veces a través de las redes sociales de manera muy efusiva. En ese aspecto, América Latina, para los gobiernos estadounidenses, post-guerra contra el terrorismo, es una región poco interesante. Tal vez el aspecto más relevante sea el hecho de que es un campo de batalla más de los muchos que hay en el mundo entre la influencia estadounidense y la influencia china. Sabemos que China ha buscado posicionarse como un importante prestamista para países como Nicaragua y Venezuela y Cuba. Hemos visto también importantes inversiones chinas en términos de infraestructura. El puerto de Chancay en Perú es un ejemplo de eso. Por lo tanto, me atrevería a decir que ese es el principal valor que tiene en este minuto América Latina. Claro, hay una relación más estrecha con Argentina. Tal vez veamos al gobierno de Milei sacar algún tipo de beneficios de esta relación tan estrecha y tan cordial que aparentemente existe entre ambos gobernantes. Todavía es difícil decir efectivamente en qué se va a traducir, pero de que existe, existe, y más que Donald Trump, no cabe la menor duda que va a ser el presidente Milei que va a buscar sacar el máximo de ventajas de esa aparente relación privilegiada que tiene con Trump. Sí, bueno, mencionabas tú también dentro de este contexto a Venezuela, que sabemos que, claro, también está sumido en un problema interno bastante importante que afecta al resto de América Latina en cuanto, si es que consideramos la migración, ¿cierto? Una de las más importantes de la historia del mundo. En ese caso, habían varios analistas que decían que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nuevamente podría quizás significar un cambio en la situación de Venezuela. ¿Crees tú que pueda ser así, que llegue quizás algún acuerdo con Nicolás Maduro, que existe la posibilidad de pensar en su salida, por ejemplo? Me parece que para Trump y su gobierno la permanencia de Nicolás Maduro no necesariamente es un tema prioritario. De hecho, durante su primer gobierno fueron muy pocas las gestiones, por no decir gestos, de Trump hacia el tema venezolano. En algún momento recibió a la esposa de Leopoldo López, en ese momento detenido en la cárcel de Ramo Verde, ¿verdad? La recibió en la Casa Blanca. Pero más allá de eso y las sanciones existentes sobre Venezuela, la verdad no se ve mucho más. Me parece que incluso el enfoque sería distinto. Hace unas semanas John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump entre 2018 y 2019, en una entrevista planteó que una de las cosas que a él le preocupa, después de haber tenido la experiencia de haber trabajado con Donald Trump, es que Trump, por ejemplo, se reúna con Maduro y le proponga que Estados Unidos continúe comprándole petróleo a Venezuela, cosa que así ha estado ocurriendo durante muchos años, a cambio de que Venezuela esté dispuesta a recibir
a todos los ciudadanos venezolanos que van a ser repatriados desde Estados Unidos. Esa es una posibilidad que plantea Bolton. No me parece muy lejana a la realidad, por el contrario, me parece que calza bastante con la lógica y los intereses que puede tener Trump respecto a Venezuela. La prioridad de él es el tema migratorio, no el cambio político en Venezuela. Claro, pero de todas maneras hay que considerar que el tema migratorio involucra a los venezolanos. Son varios de ellos los que también atraviesan por el paso entre la frontera de Estados Unidos con México. Y por otra parte, quería también hacer mención a que Edmundo González está allá, participó justamente de la ceremonia de investidura. ¿Esto tendrá un significado más allá o solamente crees tú que puede ser un gesto político, de cercanía política? Hasta el minuto, en términos concretos, no es más que eso, es un gesto. Por lo tanto, habrá que esperar a ver si ese gesto se traduce en acciones más concretas y en qué sentido. Perfecto. Por otra parte, aprovechando que estamos hablando de América Latina, me gustaría consultarte acerca de la situación chilena, si es que Chile va a poder ver algún cambio o no, y para eso le quiero pedir a dirección si es que podemos poner la cuña de las declaraciones, bien digo, de la vocera de gobierno, quien se refirió a este tema durante la mañana. Escuchemos. Hace poco tiempo celebramos más de 200 años de relación diplomática con Estados Unidos. Es una relación que se ha proyectado a lo largo del tiempo en las distintas administraciones que han existido en ambos países, que es una relación que es política, es comercial, es cultural, es diplomática, es científica también, y que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, independiente, insisto, de las distintas administraciones en un país o en el otro. En ese sentido, y lo ha dicho nuestro canciller también, nuestra intención y la forma en cómo vamos a trabajar con Estados Unidos es como siempre lo hemos hecho. Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de la vocera de gobierno de nuestro país, Aysén Echeverry, quien destaca sobre todo la relación con Estados Unidos que se ha mantenido durante todo este tiempo y con los diferentes gobiernos. ¿Podríamos esperar algún cambio en este caso o todo se mantendría igual a partir de tu perspectiva? Bueno, efectivamente la relación entre Chile y Estados Unidos es muy antigua, ya de 200 años. Es una relación fluida, con canales diplomáticos plenos, es una relación entre dos democracias. En ese aspecto me parece que no debería haber temas que generaran roces entre ambos gobiernos. Evidentemente hay temas que podrían llamarse menores, pero que igual acaparan el interés público, que tienen que ver, por ejemplo, con el futuro de la visa waiver para Chile. Hay que recordar que la visa waiver es un beneficio, es un privilegio que otorga a Estados Unidos. Chile es el único país de América Latina que tiene ese beneficio y que efectivamente durante años ha permitido facilitar, por decirlo de alguna manera, el viaje de chilenos a Estados Unidos sin pasar por el proceso más largo de la visa que se otorga en general por 10 años. El punto es que desde hace al menos 2 años, diferentes autoridades en Estados Unidos han estado poniendo el foco de atención en este tema. En su minuto, el propio Marco Rubio, en su condición de senador, otros congresistas, incluso el propio Elon Musk, han salido hablando acerca de que es necesario revisar el otorgamiento de visa waiver a Chile, dado que ha habido un sinnúmero de episodios en los cuales se ha comprobado que delincuentes chilenos han usado la visa waiver para viajar a Estados Unidos a cometer diferentes tipos de crímenes. Claro, y justamente ahora también él impulsa o dice que va a firmar este decreto que tiene que ver con atacar con todo lo que se tiene a las organizaciones criminales, entendiendo que estamos muy lejos de eso, ¿cierto? Se trata más de robos en ciertos lugares que perpetrados por un grupo de chilenos, pero seguramente este combate a la delincuencia que quiere llevar a cabo Donald Trump podría terminar afectándonos también si es que pensamos en la visa waiver. Sí, no es descartable, habrá que ver con qué ánimo Estados Unidos, este nuevo gobierno de Donald Trump, revisa ese tema, que yo creo que más de alguien dentro del gabinete lo debe tener en una carpeta, en algún momento esto va a salir, eso es un hecho. Y por lo tanto ahí es importante ver cuál va a ser el escenario que Chile va a enfrentar, qué garantías puede ofrecer para mantener este beneficio y no perderlo. Hay que recordar que hace algún tiempo el propio canciller Van Claveren y el embajador Valdés hicieron gestiones en Estados Unidos para evitar
la pérdida de este beneficio. Me parece que en ese aspecto, si este tema se toca a nivel del gobierno de Trump, va a obligar a Chile, al gobierno del presidente Boric, a tomar medidas o hacer gestos o demostrar que efectivamente puede revertir estas situaciones para que la visa waiver siga siendo un beneficio que no, digamos, no le facilite el delinquir a los criminales chilenos. Exactamente. Ahora quiero llevarte a otro tema, Alberto, para que lo podamos comentar también, porque hace pocos instantes se conoció, ¿cierto? Hay nueva información acerca de las primeras medidas que está tomando Donald Trump una vez que asumió como presidente de Estados Unidos, y se dice que planea indultar a las personas condenadas por delitos no violentos relacionados con el ataque al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero del año 2021 y conmutar las sentencias de otras personas condenadas por delitos más graves. Esto según varias fuentes que están entonces siguiendo de cerca el tema. ¿Podría esto afectar quizás a la polarización si pensamos de Estados Unidos, que está en un momento bastante difícil en ese ámbito, considerando que incluso ahora en su nuevo discurso vuelve a no reconocer el triunfo de Joe Biden? Su primer gesto como presidente va a ser indultar a las personas que estuvieron involucradas en el ataque al Capitolio, donde por lo demás también murieron 5 personas. Efectivamente, el fantasma o la sombra del 6 de enero del 2021 ha perseguido constantemente a Trump. Hay que recordar que incluso se abrió una investigación judicial en torno a su responsabilidad en términos de incitar a sus seguidores a tomar por asalto el Capitolio aquel día. Que no es cualquier día, era el día en que en el Congreso se ratificaba el resultado de las elecciones y que incluso en ese momento estaba presente Mike Pence, el entonces vicepresidente de Trump. Que asistió el día de hoy, ¿ah? Y que además se había negado en su minuto a impedir la aprobación del resultado que le daba el triunfo a Joe Biden. En ese aspecto se venía hablando hace tiempo de que Trump podía hacer esto. Y esta es una clara señal a sus partidarios en términos de respaldar lo que algunos hicieron, tomando en cuenta que fue un acto de extrema violencia, en donde además, como tú bien dices, murieron personas y que afectaron de manera indeleble la imagen y la solidez de la democracia estadounidense frente al mundo. Esto es algo que nunca se había visto en la historia de Estados Unidos y que ha calado muy hondo en el ámbito político desde ese entonces. Por lo tanto, sí, esta especie de indulto que él ofrece a los participantes que no hubiesen cometido, digamos, una acción de sangre, ciertamente está en la línea de lo que él viene diciendo desde hace al menos 4 años. ¿Podríamos hablar ahora de un Estados Unidos más polarizado aún? Totalmente. El Estados Unidos del 2025 es mucho más polarizado que el del 2017 o el de enero del 2021. Este camino que ha seguido Estados Unidos, en la medida que la figura de Trump ha estado tan presente y que es una figura tan poderosa, tan disruptiva, tan controvertida, ¿verdad? Y que ha llevado a los estadounidenses a tomar posiciones extremas. En ese aspecto, hoy la posición de Trump parece inmejorable. No solamente ganó con un triunfo contundente en el colegio electoral, sino también en el voto popular. El Partido Republicano de hoy, que es un partido republicano muy distinto al de hace 15, 20 años, es un partido republicano muy alineado con el pensamiento de Trump, controla las 2 cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Y además, podríamos decir que la Corte Suprema, compuesta por 9 jueces vitalicios, de esos 9, 6 tienen una tendencia conservadora. De hecho, Trump logró postular a 3 de ellos durante su primer mandato. Entonces, en ese sentido, Trump llega con una comodidad bastante, una holgura para gobernar muy grande, pero eso no significa que el país esté menos polarizado. Y eso, sin duda, que es preocupante cuando hablamos de la principal potencia occidental o mundial incluso. De hecho, también podemos hablar, ¿cierto?, de que, lo mencionabas tú, por una parte, el Partido Republicano está cada vez más
polarizado en sí mismo, no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Pero antes quizás tenían tendencias que podían ser no tan conservadoras, ahora en gran parte ya giraron mucho más hacia la derecha, y esta figura súper poderosa de Donald Trump. ¿Podría ser peligroso todo eso si es que lo agrupamos en una sola canasta, por decirlo así? Apoyo de la Corte Suprema, apoyo de la Cámara de Representantes, en gran parte también del Senado, y además, por supuesto, todo lo que pasó con los casos que están detrás de él, que al parecer quedaron en eso, porque ahora él como presidente seguramente no va a afrontar ninguno de ellos. Sí, hay que recordar que Trump llega con una condena por el caso Stormy Daniels, y estando en la presidencia además goza de inmunidad. Aquí queda muy claro que los votantes estadounidenses, para ellos, el tema de estos escándalos judiciales no tuvieron ninguna importancia, ninguna relevancia al momento de votar por Trump. De hecho, tal como Trump lo planteó innumerables veces, esos casos él los planteó como ataques directos a su persona para impedir que lograra volver a la Casa Blanca, y ese discurso claramente permeó a sus bases electorales y a otros sectores de los votantes estadounidenses. La posición de Trump es muy sólida, es muy fuerte, en un momento en el que además el Partido Demócrata se encuentra particularmente comprometido. De algún modo, la idea de que Joe Biden tuviese un segundo mandato, que fuera candidato a la reelección, demuestra la incapacidad o la carencia de voluntad de parte de la cúpula demócrata de buscar alternativas, de buscar otros nombres, otras figuras que pudieran haber tomado el relevo de Biden en su minuto. Y por el contrario, se empecinaron en esta candidatura que claramente naufraga al momento del primer debate presidencial, en donde el desempeño de Biden frente a Trump es terrible, y que lleva a buscar mecanismos para que finalmente Biden baje su candidatura y endose entonces la carrera presidencial a su vicepresidenta Kamala Harris. Pero ya era muy tarde, era demasiado tarde para repuntar el avance de Trump, y además muchos dicen incluso que Kamala no necesariamente era en ese minuto la mejor carta como para enfrentarse a Donald Trump. Entonces, en este minuto, Trump, además de tener cooptados, por decirlo de alguna manera, la mayor parte de los poderes estatales, enfrenta una oposición tremendamente debilitada. El Partido Demócrata está en un camino, ¿verdad?, lo que se llama la travesía por el desierto, tratando de rearticularse, de buscar nuevos liderazgos y de esa manera pararse firme como una oposición dentro y fuera del Congreso a este Trump que parece absolutamente todopoderoso. Exactamente. De eso también podríamos conversar más adelante, ¿no? De cómo va a quedar la imagen de Joe Biden después de todo esto, el legado, sobre todo considerando que los avances que pudo hacer durante su mandato, al parecer quedaron anulados el mismo día que Donald Trump asuma, ¿es cierto? Vimos ahí cómo hizo mención a varias cosas que son completamente contrarias a las políticas que quería seguir Joe Biden. Alberto Rojas, bien digo, quería agradecerte por estar con nosotros durante todo este tiempo, ¿cierto? Analizando la situación en Estados Unidos, también en el resto del mundo después de la toma de poder de Donald Trump. Muchísimas gracias, de verdad, que te vaya muy bien. Gracias por la invitación, que estés muy bien. Que vaya bien. Bueno, hasta aquí entonces este especial después de la asunción del presidente, ahora podríamos decir Donald Trump de Estados Unidos, que vuelve campante, lo mencionábamos también, a ser el presidente número 47 de Estados Unidos. Vamos a seguir atentos a esta situación y en todas nuestras otras plataformas les vamos a estar comentando ante cualquier cambio. Que les vaya muy bien, nos vemos.